Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen día y, bueno, gracias a todos por recibirme. Hay 4 grandes tendencias en materias de ciberseguridad para 2024-2025. Esas 4 grandes tendencias tienen que ver con el control del ransomware, número 1, como amenaza tal vez más importante. La implementación de Zero Trust también es una de las grandes tendencias que está muy de moda. El tema de implementación de servicios o implementación de tecnologías basadas en cloud, también en ambientes industriales es una de las tecnologías que se vienen, digamos, y son tendencia. Y por último, la implementación de inteligencia artificial. ¿Cómo implementamos inteligencia artificial para a nuestro servicio, digamos, entregar algún tipo de beneficio hacia la ciberseguridad en ambientes industriales? Así que hoy elegí para nuestra charla enfocarme justamente en este último tema, que me parece bien interesante y hay bastante para contarles. Bueno, no me voy a poner a contarles todo el detalle, digamos, de todos los problemas que sufrimos todos los días en nuestras organizaciones, ¿no? Principalmente acá lo que les quiero mostrar es el volumen de la problemática, ¿sí? El tamaño de la problemática, la cantidad de nuevos recursos, la cantidad de nuevos dominios, la cantidad de nuevos ataques, nuevas vulnerabilidades y sobre todo el crecimiento de la superficie de ataque que tienen nuestras organizaciones, ¿no? La diversidad de plataformas, de tecnologías. Y eso, en general, lo que hace básicamente es producir una sobrecarga en los equipos de trabajo. Y una de las cosas que vamos a tocar en esta charla tiene que ver con achicar la brecha. Ciberseguridad, IoT en general, o redes industriales en general, siempre ha tenido una brecha. Siempre le ha costado, digamos, achicar esa brecha. Una brecha de conocimientos, una brecha cultural. Bueno, es una historia, digamos, de mucho tiempo. Y la inteligencia artificial viene de alguna manera a ayudarnos a cortar esa brecha, digamos, ¿no? Principalmente porque lo que vamos a buscar es cómo procesar grandes volúmenes de datos, mucha información, pero a la vez ayudarnos a simplificar la problemática, digamos, ¿no? Ese es el objetivo, de alguna manera, lo que buscamos hacer con inteligencia artificial en materias de ciberseguridad. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puede inteligencia artificial ayudarnos en esa búsqueda de eficiencia, ¿no? Y en esa búsqueda de ser más efectivos también en la reducción de riesgo? Y particularmente vamos a encontrar un montón de herramientas de inteligencia artificial hoy por hoy dentro del mercado. Lo cierto es que la inteligencia artificial es exitosa, pero requiere, digamos, de algún modelo de aprendizaje, ¿sí? Hay que entrenar el modelo. Y el modelo básicamente va a requerir de tiempo para poder entrenarse, pero además de grandes volúmenes de información. Mientras más grande el lago de datos, mucho mejor va a trabajar el modelo, mucho mejor va a ser el aprendizaje y mucho más efectivo va a ser una vez que el modelo está en producción. Por ende, y es como dice de alguna manera la lámina, el modelo de inteligencia artificial va a ser tan bueno como es la fuente de información o la fuente de datos de donde se extraiga, de donde se aprenda. ¿De acuerdo? Eso es bien importante a la hora de evaluar herramientas o soluciones que me ayuden a través de la inteligencia artificial a procesar la información y a generar conclusiones. Tenable viene trabajando hace mucho tiempo en materias de inteligencia artificial, como muchos otros fabricantes del mercado. Digamos, la inteligencia artificial no es algo nuevo, hay muchas muestras de ello, de hecho se viene hablando desde los 90, digamos, de inteligencia artificial, pero en la implementación en ciberseguridad tiene un desafío, y es que no se puede adivinar, no se puede intuir, ¿sí? La inteligencia artificial tiene que ser precisa, ¿sí? No es como ChatGPT, que podemos poner abajo el disclaimer de, bueno, puede haber errores en lo que el bot nos dice, digamos, siempre ponen ahí abajo la aclaración. En materia de ciberseguridad, la información tiene que ser precisa, no puede haber errores, ¿sí? Si nosotros utilizamos eso como fuente confiable de información, esa información tiene que ser efectivamente certera. Uno de los ejemplos que utilizamos inteligencia artificial mediante Machine Learning es la priorización de las vulnerabilidades. O sea, un algoritmo que lo que hace básicamente es ayudarnos a determinar cuáles vulnerabilidades tienen una probabilidad cierta de ser explotada. Eso lo hacemos, como decía mi colega de la charla anterior con Carlos,
utilizando inteligencia de amenazas. Procesar grandes volúmenes de información de inteligencia para decir, bueno, esta vulnerabilidad tiene exploits, estos exploits efectivamente están maduros, tienen un código maduro, tienen una probabilidad mucho más real que una vulnerabilidad que ni siquiera tiene un código de exploit diseñado o desarrollado. Otra de las herramientas que hemos lanzado también tiene que ver con la predicción de sistemas operativos. Ustedes saben que cuando se produce un escaneo de vulnerabilidades, por ejemplo, esos escaneos pueden ser autenticados o no. Cuando los escaneos son sin credenciales o no autenticados, a veces no es tan fácil de determinar el sistema operativo que estoy escaneando. Por ende, Tenable desarrolló, diseñó un algoritmo basado también en Machine Learning que, a partir de las respuestas de ciertos paquetes de TCP, puede determinar qué sistema operativo es, ¿sí? Analizando básicamente el formato de los paquetes y ciertas condiciones en las respuestas, podemos predecir con muy buena certeza qué sistema operativo estamos escaneando y qué versión específica del sistema operativo estamos escaneando, aun cuando lo escaneamos sin credenciales. Hay muchos más ejemplos, digamos, por eso les digo que no es nuevo. Lo que sí es nuevo en estos tiempos es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de crear. Utiliza patrones conocidos, utiliza cosas, creaciones ya hechas para crear nuevas. ¿De acuerdo? Y esa es la diferencia, tal vez con los motores anteriores, con los modelos anteriores, digamos, ¿no? Donde se utilizaba el aprendizaje profundo o el deep learning, donde se utilizaban, por ejemplo, esto de los modelos los modelos para que las herramientas pudieran hablar en un lenguaje natural, por ejemplo, que es algo que ya bien conocemos, digamos, y interactuamos todos los días, por ejemplo, en la autoconsulta y demás. Entonces, todos esos modelos ya existen hace mucho. Lo que es nuevo, ¿sí?, es la inteligencia artificial generativa, y esto de que las herramientas puedan generar sus propias creaciones. Otra vez, el disclaimer acá es qué creaciones vas a tener. Bueno, las creaciones tienen que tener certeza, tienen que saber, digamos, tenemos que poder asegurar de que la información que se está creando a partir de estos modelos, bueno, no sean incorrectos, ¿no? El modelo de inteligencia artificial generativa de Tenable se llama Exposure AI, ¿sí? Se los presento. Básicamente lo aplicamos en tres grandes elementos de nuestras tecnologías. La primera de ellas es en la búsqueda. Cuando quiero hacer un análisis, un diagnóstico o extraer cierta información, bueno, típicamente hacíamos queries, ¿sí? Usábamos algún motor de queries, de consultas. Vamos a utilizar inteligencia artificial para que nos ayude en la etapa de búsqueda. La siguiente acción es la parte de explicación, y lo que le vamos a pedir a la inteligencia artificial es que nos ayude a procesar la información y que nos las explique en una forma mucho más simple de interpretar. Y por último, en la acción, que también la inteligencia artificial nos ayude a generar datos, valores concretos, información de valor, procesando grandes volúmenes de datos para que nos diga exactamente cuáles son las cosas que nos deben importar, los indicadores importantes, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en un caso de uso, digamos, para hacer esto un poquito más práctico. ¿Sí? Aquí tenemos una red industrial, básicamente, probablemente muy parecida a las que tienen ustedes. Y vamos a contar un caso que es algo parecido al caso que mencionaba o la amenaza que mencionaba Carlos en la presentación anterior. Tenemos un usuario remoto, ¿sí?, que es víctima de una organización criminal que de alguna manera, a través de un ataque de phishing, está comprometiendo a este usuario a través de un malware. ¿De acuerdo? Hasta allí, digamos, es algo bastante usual. Ese malware o ese ransomware en este caso explota una vulnerabilidad bien específica que tiene la máquina de este usuario. Este usuario, al trabajar desde casa, digamos, es parte del grupo de acceso remoto dentro del dominio de la compañía. Bien, ese usuario, por ser parte de ese grupo, tiene ciertos privilegios o permisos para acceder a ciertas aplicaciones en los servidores de la organización. Entonces, lo que estamos mostrando acá es un primer vector de ataque. El acceso a ese servidor
y una vulnerabilidad o una debilidad en la configuración de ese servidor que almacena credenciales, por ejemplo, credenciales de administrador, en memoria, podrían hacer eventualmente un escalamiento de privilegios, por ende, terminar logrando una credencial de administrador y finalmente afectar al dominio. Ese es un primer vector. ¿Cómo termina impactando eso en una red industrial que usualmente se encuentra aislada de la red IT o de alguna manera segmentada de la red IT? Bueno, a veces utilizamos también servicios de dominio en las redes industriales. Esos servicios de dominio pueden o no estar integrados al mismo dominio de la red IT o establecer relaciones de confianza con un dominio propio. En definitiva, si esa aplicación a la que yo estoy permitiendo le presta servicios a un servicio de VPN, un acceso remoto vía VPN, y ese servicio de VPN no tiene doble factor de autenticación configurado, quienes hayan comprometido al usuario show van a poder establecer una VPN y acceder a la red industrial. ¿Sí? En definitiva, afectar sistemas mucho más críticos que los que podría afectar en el ambiente IT. Entonces, este es el escenario, ¿no? Este es el escenario del caso de uso. Entonces, ¿cómo podemos accionar mediante inteligencia artificial para poder, bueno, evitar esto o identificar esto, prevenir esto, identificarlo mucho antes de que suceda? Lo primero que les voy a mostrar es la fase de search, donde nos ayuda aquí la inteligencia artificial, y les decía, antes, si yo quisiera hacer una query o una consulta para buscar específicamente cosas, tenía que aprenderme el lenguaje de las consultas o definitivamente aplicar filtros que no siempre me llevaban a lo que necesitaba encontrar. Hoy sí ya puedo utilizar un lenguaje natural y le puedo decir a la herramienta en español, en castellano, decime todos los dispositivos que tengan permisos para acceder en forma remota a través de un servicio VPN hacia la red industrial, por ejemplo. ¿De acuerdo? Son consultas que yo puedo hacer en ese lenguaje. Y pueden, obviamente, listarse todos los dispositivos que cumplen con esas características, incluso con consultas más complejas. Otra de las cosas que yo puedo hacer es entender cuáles son todos los escenarios posibles, y la mejor forma de entender cuáles son todos los escenarios posibles es a través del framework de Mitre ATT&CK. No sé si están familiarizados con este framework. El framework de Mitre ATT&CK utiliza dos matrices. Está la matriz Enterprise, ¿sí?, para las redes corporativas tradicionales, y también la matriz para redes industriales, la de ICS. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos implementadas ambas matrices, estamos viendo en este caso la de las redes industriales, y podemos mapear muy rápidamente cuáles son las técnicas o tácticas disponibles dentro de sus escenarios con las debilidades y vulnerabilidades que sus ambientes tienen, y podemos mapear de alguna manera cuáles son los vectores de ataque que machean con ese indicador, o con ese ítem, digamos, con esa táctica, digamos, definida en el framework de Mitre ATT&CK. Ya cuando estoy en etapa de explicación o de explain, digamos, vamos a encontrar que la herramienta nos va a permitir identificar ciertos vectores de ataque posibles. El escenario que les mostraba yo, los vamos a poder ver muy gráficamente, etapa por etapa, ¿sí?, para poder entender, incluso con los sistemas industriales que están un poquito más allá, no me entraron en la pantalla, pero poder entender. ¿Dónde aparece la inteligencia artificial? No en la generación del vector. Con el vector utilizamos otra ciencia para generar estos vectores, ¿sí? Les decía, ojo con la inteligencia artificial aplicada a la detección o a la identificación, porque puede ser riesgoso, pero sí a la explicación del vector. Y van a encontrar ahí arriba el simbolito de inteligencia artificial. Eso significa que la interpretación del vector de ataque con cada una de sus fases está explicada en un lenguaje natural para que todos lo podamos entender. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de achicar la brecha entre el OT y ciberseguridad? A esto nos referimos. Que ciberseguridad no sea un experto en OT, porque no los conseguimos, y que la persona de OT, la persona de operación, no tenga que ser un experto en ciberseguridad, porque es difícil de conseguir. ¿De acuerdo? Esa brecha la achicamos mediante este tipo de lógicas. Entonces acá vamos a ver, bueno, toda la explicación desarrollada con inteligencia artificial de cada uno de los pasos que tuvimos en el ataque, e inclusive en el entendimiento del dispositivo o de los dispositivos víctimas finales
del ataque avanzado. Otra de las cosas que vamos a poder hacer es conseguir más información o pedirle a la inteligencia artificial más información. Si yo me paro, en este caso en el PLC, en el controlador, que es parte de este ataque, voy a poder extraer un montón de información que conozco sobre el dispositivo, como los puertos, las IPs, el fabricante, el firmware que tiene, la función, el estado en el que se encuentra y muchas otras cosas. Ahí no uso inteligencia artificial. En lo que sí voy a utilizar inteligencia artificial es interactuando con un bot, ¿sí? Con un chatbot, al igual que ChatGPT, en donde puedo preguntarle a la herramienta ciertas cosas, lo que necesite saber sobre el dispositivo, lo que necesite saber sobre la vulnerabilidad, sobre lo que necesite saber de las amenazas y demás. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, tengo un ejemplo de decir, bueno, ¿cuál es la función de este PLC? ¿Qué vulnerabilidades tiene? ¿Cómo se corrigen estas vulnerabilidades? ¿Qué otras medidas puedo aplicar para proteger al PLC? ¿Sí? Si no puedo actualizarlo, por ejemplo. Y un montón de otras cosas que pudiera yo preguntar y la herramienta me va a responder de acuerdo al modelo. Otra de las cosas que puedo pedirle a la inteligencia artificial es que me ayude a determinar cuál podría ser la onda expansiva de un eventual compromiso de ese PLC. ¿Hasta dónde puede llegar, eventualmente, si un atacante logra control del PLC, qué más podría llegar a ser, ¿no? Y la herramienta me detecta otros 3 posibles vectores de ataque, también explicados mediante inteligencia artificial, para poder identificar justamente el potencial impacto que tiene ese PLC y cuáles eventualmente podrían ser esas consecuencias. ¿De acuerdo? Por último, en la fase de acción, aquí el objetivo es generar indicadores, cosas que a nosotros nos permitan tomar mejores decisiones y nos permitan accionar en una forma con criterio, digamos, ¿no? Que nos permitan accionar de alguna manera que en definitiva nos ayuden a reducir realmente el riesgo, ¿no? Y aquí es donde podemos obtener datos o información de valor para determinar qué tan bien o qué tan mal está la salud de mis redes en particular y compararlas, por ejemplo, ¿no? En este caso yo estoy haciendo un benchmark entre las distintas redes, mi red operacional, mis aplicaciones web, mis recursos cloud, poder establecer el nivel de salud que tiene cada una de mis redes en comparación, verlas en una forma unificada, utilizar los mismos criterios para la comparación, los mismos scores, los mismos valores, los mismos datos de criticidad y poder extraer esa información para poder tomar acciones y decidir para el próximo ciclo cuáles van a ser las prioridades, dónde tengo que hacer staffing, dónde tengo que buscar o asignar el tiempo de mis recursos, ¿sí? ¿Qué otros recursos voy a necesitar para poder lograr mis metas y achicar, por ejemplo, o reducir riesgo en mis ambientes operacionales o en el que sea? ¿De acuerdo? De eso se trata básicamente este tipo de gráficas de acción. En definitiva, las herramientas, digamos, de inteligencia artificial están para ayudarnos, están para achicar las brechas, están para reducir la carga de trabajo fundamentalmente. No están todavía listas para trabajar por nosotros, ¿sí? Pero sí lo están para ayudarnos mucho y para reducir, como les digo, la carga de trabajo cuando tenemos grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos, realmente hace mucho sentido. Así que los invito a acercarse al stand, ahí tenemos mucho más para mostrarles y bueno, muchas gracias por la atención y que tengan todos buen día. Gracias.